En el episodio del día de hoy tenemos un tema que me gusta mucho, creo que lo llevamos incluso a un ámbito bastante personal y es la trayectoria profesional o lo que se llama el career path. Hay algo que hablamos que me pareció muy interesante, es cómo la trayectoria profesional juega hoy un papel en el ámbito remoto, qué cambia, y también hablamos un poco de qué es o el impacto que tiene el compromiso en esta trayectoria profesional, sea con una empresa o con un proyecto. Y ya después nos pusimos un poco polémicos también en el episodio, hicimos unas preguntas que no se las pueden perder. Una de ellas, solo para que tengan una idea, es que hablamos de lo que pasa en el ámbito remoto cuando se ve que hay personas que trabajan en múltiples empresas. Así que si quieren ver cuál fue el desenlace de esta pregunta bastante polémica, no se pierdan el episodio. Y por último, tenemos una sección especial que es un caso de estudio de una persona que ejemplifica de verdad lo que es una trayectoria profesional con compromiso. Así que no se pierdan del episodio. Vamos a pintar una imagen, ¿cierto? Vamos a ver una escena, la vida de una persona. Un ingeniero eléctrico de cualquier lugar del mundo es migrante, ¿verdad? Llega a Wisconsin, en Estados Unidos, y empieza a estudiar una maestría en ciencias de la computación. Hasta ahí es la historia de una persona normal, ¿verdad? Esta persona que entra, o sea, de la gran mayoría. La gran mayoría de personas entran, estudian, lo que sea que decidan estudiar y comienzan a desarrollar su carrera profesional de una u otra forma. Después de que esta persona se gradúa de la Universidad de Wisconsin, empieza a trabajar en una empresa como parte del equipo técnico. Y en 1992 esta persona entra a Microsoft, ¿sí? Una empresa ya para ese entonces reconocida por su sistema operativo puntualmente y por su suite, ¿cierto? La suite de Office ya para 1992 era una muy buena suite, bien reconocida, bien posicionada en el mercado. Desde entonces esta persona empieza a trabajar en desarrollos como Bing, a trabajar en desarrollos como la nube de Microsoft en OneDrive y a seguir mejorando la suite de Microsoft en general, la suite de Office, todo lo que ha venido trabajando. Siempre enfocado en distintos proyectos, que eso me pareció bien curioso, en proyectos directamente relacionados con el desarrollo, con la innovación, con la investigación, siempre enfocado hacia esas áreas. Luego, la empresa en 1996 se convierte en líder de tecnología, es decir, ya lleva 4 años más o menos trabajando en la empresa, se convierte en líder de tecnología y empieza a desarrollarse como líder. Y en el 2000, entre el 2000 y el 2013, trabaja en distintas áreas como presidente y vicepresidente, siempre en la división de negocios y enfocado nuevamente hacia lo que es investigación y desarrollo, ¿sí? Hasta que en 2014 se convierte en CEO. Entonces vemos una trayectoria de una persona que empieza en 1992, una carrera en una empresa. Desde 1992 empieza a agarrar cancha en distintos proyectos hasta que llega un momento en el que consigue una posición de liderazgo. Y después de que consigue la posición de liderazgo, consigue además una posición como vicepresidente, escala presidencia y de presidencia pasa a ser CEO. Esa es la historia de Satya Nadella. Microsoft además tiene una particularidad bien interesante y es que fue famosa en una connotación bastante negativa por su cultura. Tenía una cultura muy mala, aparentemente, o de lo que decían en el momento. Y esas cosas se fueron cambiando también desde hace ya 10 años que Satya Nadella lleva como CEO. Tú puedes contarnos un poquito más de la parte de la cultura, ¿verdad? Sí, bueno, yo frente a lo que tú acabas de decir, quería hacer como una aclaración que para mí este episodio, estamos hablando de el camino o la carrera de las personas, para mí yo lo traduzco a algo que es compromiso. Entonces quería decir eso porque a lo largo de lo que yo voy a ir desarrollando en este episodio, quiero siempre volver a la palabra compromiso y lo voy a ver desde ambos lados, ¿cierto? Desde muchos lugares, pero compromiso. Entonces yo resumo esto en compromiso, ahora me regreso para contestarte un poco sobre lo que sé también de la literatura sobre la cultura de Microsoft y lo que estaba sucediendo en esos momentos, ¿cierto? Tenía una cultura que lo que dicen en varios libros es que era muy tóxica en el nivel de que las diferentes divisiones que tenía la empresa no se veían como un solo equipo, como una sola empresa que iban hacia el mismo lugar, sino que la gente se hacía como decimos en Colombia, como zancadilla, le hacía la fea al otro miembro del otro equipo para que ellos quedaran bien con unos números internos y el otro equipo pues no, ¿cierto? Entonces eso era algo que se veía y se vivía en esa cultura de Microsoft. Hablaban de que tenían unas divisiones y equipos que manejaban diferentes productos y habían unos productos top. Entonces decían que la gente, por ejemplo, que manejaba Windows o Office eran como los de verdad, los senior leads, los que traían la plata de verdad a la empresa. Y habían otros proyectos que la empresa intentaba atacar con otros grupos y decían mucho que estos leads, estos senior leads de estos proyectos como que monopolizaban las ideas y no dejaban que otras personas las desarrollaran. Incluso al punto de decir, no, ni siquiera esas personas las querían perseguir, solamente las querían tomar para que nadie más las buscara. Entonces veíamos como empezaba a ser una organización
organización que desde adentro competía con ella misma. Y eso es muy malo para una empresa que obviamente pues quiere crecer en el mercado, quiere llegar a muchas cosas. Entonces, en esos momentos se hablaba de una cultura de Microsoft que había caído en esas prácticas, ¿cierto? Que intentaba optimizar, y nosotros hemos hablado de eso en otros capítulos de métricas, de medición, y lo que pasaba es que se estaba enfocando en los números, pero no en los números correctos. No eran los números que unificaran la empresa, sino que eran números por divisiones, donde lo importante era que una división llegara a unos números máximos sin importar si eso no empujaba o movía la empresa hacia la dirección que como empresa se tenían que ir, ¿cierto? Entonces, en eso caía y en eso estaba Microsoft en ese momento. Y obviamente la historia, y yo creo que por uno de las razones por las cuales cogimos esta historia, es porque no solamente es una historia de un éxito, y un éxito como se define en el caso normal, de alguien que después de mucho tiempo y de mucho compromiso llega a ser exitoso, a tener dinero, a tener un cargo grande, a tener eso, sino que la historia de esta persona es interesante porque si llega a todo eso, que es como se define el éxito normalmente, pero también logra y se posiciona como un líder, porque nosotros hablamos acá mucho de liderazgo y de buenas culturas. Entonces, esta persona logra posicionarse con todo ese crecimiento, con todo ese poder, pero lo canaliza siempre hacia el bienestar de la empresa y de las personas que están dentro de la empresa. Entonces, yo creo que por eso escogimos esta persona, este caso, para empezar este episodio y partir desde ahí, ¿cierto? Porque es muy interesante. Estamos en una época, estamos en una era donde las personas rotan demasiado en los trabajos, ¿cierto? Duras un año, meses, 2 años, 3 años es como lo máximo. Y aquí estamos viendo el caso de una persona que lleva 22, 20 y pico de años en un cargo, que empieza, como lo estabas comentando desde el principio, que empieza como ingeniero eléctrico. Conozco muchos amigos ingenieros eléctricos. Y empieza desde ahí y llega, porque, o sea, llegar a ser el CEO de una empresa tan grande como Microsoft, que prácticamente ha puesto el computador ha puesto un computador en todas las casas del mundo, ¿cierto? Sí. Por decir algo, pues exagerar, pero ha hecho una misión tan grande como esa. Es increíble, ¿no? Increíble que una persona que llegue con esta historia, con compromiso, que para mí por eso decía la palabra, llegue a estas cosas. Totalmente. Y de aquí hay varios datos importantes también. Microsoft, por ejemplo, es una empresa que para el momento en el que Satya Nadella entra a Microsoft ya tiene 27 años en el mercado. O sea, ya es una empresa bien posicionada en el mercado para el momento en el que Satya Nadella entra. Es decir, ya es una empresa gigante en donde alguien está entrando como cualquier otra persona a trabajar en la empresa y logra posicionarse de una manera escalable, cosa que en menos de 4 años ya ha tenido un cargo de liderazgo, y de ahí, de ese cargo de liderazgo, empieza a agarrar y agarrar y agarrar y agarrar más y más poder dentro de la empresa. Entonces eso me parece también interesante porque no es que haya entrado y se codió con los 4 que habían en el equipo y llegó arriba, sino que realmente empezó con la general y ahí comenzó a subir poquito a poquito. Entonces eso también me parece interesante, la manera en la que se escala en una dinámica empresarial como es, porque la gente pensará, bueno, no, es que Microsoft estaba muy nuevita. Pues no, ya tenía 27 años en el mercado. Entonces eso me parece interesante. Ahora, regresando justamente a nuestra temática de hoy, que es el career path o la trayectoria profesional. Dentro de la trayectoria profesional vemos distintas situaciones. Es decir, si hablamos de trayectoria profesional, podríamos hablar de Bill Gates, pero estamos hablando de Satya Nadella, ¿cierto? Y hay una diferencia grande porque está el fundador de la empresa, que seguramente tiene una carrera profesional en mente, que seguramente tiene una idea de qué es el éxito profesional para él. Y luego tenemos a Satya Nadella, que tiene otra percepción de qué es el éxito profesional y cuál va a ser su carrera profesional. Pero ¿qué es en realidad la carrera profesional? Pues para mí, creo que yo lo definiría como en ese crecimiento profesional, ¿cierto? Como una persona encuentra el crecimiento, hoy estamos, Dios mío, estamos mal con el léxico, vamos a pasar al inglés mejor. Como una persona encuentra el crecimiento dentro de una organización, ¿cierto? Eso para mí es lo que estamos hablando hoy con la trayectoria profesional, y ese crecimiento se encuentra de diferentes maneras. Si eres fundador, pues obviamente vas a encontrar un crecimiento como casi que netamente atado, y yo creo que, bueno, el de todos está muy atado al crecimiento de la empresa, ¿no? Porque no tienes mucho a dónde escalar si la empresa nunca crece, ¿cierto? Pero Sí. entre más grande la empresa, más distancia hay para recorrer, que es, por ejemplo, uno de los casos interesantes como el de Satya Nadella, porque cuando él ingresa, desde uno entrar a un puesto, a una posición inicial y ver hacia arriba, se ve alto, ¿no? O sea, tú ves hacia arriba y tú dices, uff, esto tiene muchos pisos, ¿cierto? Tú entras a una empresa nueva y tú ves 2 pisos y tú dices, bueno, mira, estoy cerquita, ¿no? Sí. Y tienes la ventaja
ventaja de que empiezas a construir y los Que pisos de traigo abajo. mis 5 ladrillos. No, y empiezas a construir los pisos de abajo, entonces tú Ujú, quedas arriba, ¿no? Porque entras, obviamente, pues hay de diferentes niveles de capacidades y de compromiso que te permiten quedarte en los pisos de arriba o no. Pero eso me parece, esa como analogía, esa metáfora me parece que es muy interesante que así funciona, ¿no? Esta trayectoria profesional la puedes ver como ese edificio que tú vas subiendo y cuando tú entras a una organización grande que ha crecido mucho, como lo era Microsoft, como lo es Microsoft, pues tú entras a los puestos iniciales y miras para arriba y ves mucho o sea, hay mucho para subir, ¿cierto? Obviamente con tus capacidades pues vas a mirar cómo subes, que llegas y haces. Y el fundador llega, está en una casa de un solo piso y mira para arriba y dice, bueno, ¿cuál es el techo? ujú, No no hay hay. ninguno. El techo va a ser lo que construyamos. Si podemos Ujú, construir en rascacielos de 1000 pisos, de 200, y así va, ¿no? Pero entonces ahí también lo vemos y cuando estamos hablando de la organización y la trayectoria profesional, casi que está a 100% el crecimiento de la empresa que te da a ti para dónde crecer también. ujú, muy de acuerdo. Y yo creo que me gusta la analogía además porque podemos hablar de ordenar la casa, ¿cierto? A la larga uno llega a la casa, ¿sí? Y la casa no tiene techo y yo miraré qué hago con el techo, si le pongo un primer techo, si empiezo a avanzar hacia arriba, pero lo primero que tengo que hacer es organizar realmente la casa, ¿cierto? Necesito gente, necesito personas en la empresa, necesito un equipo y empezar a construir ese equipo es parte también de construir el crecimiento profesional de la empresa. Es contratar a las personas correctas en el momento correcto, cosa que ya hemos hablado antes. Sí. Pero esto me parece que es bien importante porque desde el liderazgo también hay se cumple, ¿no? Desde los papeles más organizacionales, se cumple una tarea bien fundamental en setear ese camino. Es decir, si bien está el Bill Gates, ¿verdad? Que abre el camino. Él literalmente es la persona que abre un camino y dice, ok, yo me voy abriendo a paso, ¿cierto? Empieza a poner los pisos, sí, él empieza a poner los Exacto. ladrillos. Él empieza a poner los ladrillos, se busca más gente, venga, usted hágame el cemento y ahí entre los dos vamos haciendo y ya ahí vamos construyendo, Eso, ¿sí? y los que van ahí van es también subiendo, pero van subiendo con como diríamos, no sé si eso es una palabra que se usa en otros países, pero el andamio, ¿no? Eso Sí. que por fuera vas, si tú subes del primer piso al segundo piso, ¿por dónde subes? Por el andamio. Ujú. Después construirás, ¿qué? Una escalera. Unas escaleras normalitas. Exactamente. Cuando ya llegas de pronto y ya tienes 100 pisos, ¿qué vas cómo subes o cómo es con el ascensor? Y Ujú. yo pienso que todo eso que tú dices hace mucha referencia, yo sigo como me En la metí full en la analogía. analogía, sí, porque tú encuentras que cuando la empresa está muy cruda, como una startup, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo escala la gente? Por andamio, ¿no? Porque no hay todavía unas escaleras que alguien se haya sentado y haya dicho como, mira, por ahí subes, ¿cierto? No, tú empiezas a ver, no, es que yo me trepo por acá, me subo a un árbol y quedo más arriba, ¿sí me entiendes? Ujú. Sí, claro. Es ese tipo de persona que no necesita que esté en las escaleras para subir al siguiente piso, ¿no? Él va a buscar, una persona de estas va a buscar y eso es parte de la startup. Y Ujú. después los líderes, como tú dices, obviamente líderes pueden ser en todo tipo de puestos, empiezas a tener este tipo de líderes que ya han hecho trabajo, que ya piensan en organización y construyen las escaleras para que ya entre más gente y digamos, listo, voy al segundo, voy al tercer piso. Ajá. Y después consigues gente muy buena ya de recurso humano que han construido ascensores para que, digamos, listo, creen una buena trayectoria, creen unas guías bien establecidas, unos procesos bien buenos para que la gente crezca muy rápido. Y eso Ujú. es todo lo que yo así lo veo como se va construyendo en una organización el tema del crecimiento. Muy de acuerdo. Digamos, con lo único con lo que no estoy de acuerdo es con que sea lo que acabas de llamar el recursos humanos, principalmente porque se tiene una concepción de que las personas de recursos humanos son como este equipo de personas que se dedican netamente a... Y yo sí creo que el tema de construir el career path es algo que recae en más personas y no necesariamente en un equipo de recursos humanos, No, ¿no? no recae solamente en ese Sí, equipo, pero pero ayuda. eventualmente esa persona, sí, las personas de recursos humanos ayudan mucho a construir también. Y me encanta, o sea, podríamos quedarnos en la analogía porque primero entonces hay que conseguir quien esté dispuesto a subirse al andamio, Exacto, ¿sí? trepar por Y a árboles. buscar el árbol y a buscar, pero asimismo, y aquí se reiría mi jefe, la escalabilidad es bien importante porque no nos podemos quedar en mucha gente que sea ingeniosa, ¿sí? No nos podemos quedar en eso porque a la larga no es sostenible y no siempre vamos a conseguir gente que sea talentosa y que esté dispuesta a meterse en el andamio, a Claro, subirse en el andamio. por eso hay que crear esas Muy por el estructuras. contrario, hay que buscar la escalabilidad y también tener a alguien que esté dentro de la casa pensando cómo hacer este trabajo más fácil, cómo construir esta escalada más fácil y asimismo cómo hacer que la casa esté más ordenada, qué tenemos que hacer para que por dentro las cosas estén más estables
estables, porque hay alguien que va a estar afuera siempre en el andamio buscando cómo crecer y crecer y crecer, pero hay que buscar la forma de darle estructura también a ese crecimiento. Total. Entonces, me gusta mucho qué buena analogía, by the way, muy buena para abrir. Entonces, desde el Career Path, ya que tenemos un case study, ¿verdad? Podemos ver la situación, que tenemos un fundador, pero también tenemos un CEO. Satya Nadella me parece muy interesante, de la India, ingeniero eléctrico, ¿verdad? Que llega como migrante a Estados Unidos a estudiar en una universidad cero conocida. No estamos hablando ni de alguien salido de Harvard, Harvard o Stanford, está exacto, no es nadie pues de las de super las más. universidades, no es alguien porque ¿qué es lo que la gente dice? Es que si estudió en Harvard tiene los contactos. Este man salió de una universidad en Wisconsin, sin demeritar Wisconsin, que a lo mejor severa universidad, ¿no? Pero Sí, sí, sí. a eso es a lo que voy, por eso me parece tan interesante realmente que sea Satya Nadella el protagonista de la historia de hoy. Y Microsoft además, que tiene tantas particularidades, además ahorita en el escándalo en el que andan por todos los problemas que han tenido, pero yo soy usuaria más, entonces no me he enterado mucho. Y hoy en día Satya Nadella mejor dicho, es muy reconocido y está muy valorizado por muchas cosas. Claro. Sí, porque para mí, desde donde yo lo veo, y aquí quizás ya podemos entrar a hablar un poquito de justamente, este es el caso de estudio, pero cuál es la realidad. Y desde donde yo lo veo, Satya Nadella es una persona que la tenía clara, ¿sí? Es una persona que sabía que tenía claro que él quería escalar en esta empresa y buscar con todo el compromiso que necesitara llegar arriba. Sí, Sí. eso me parece interesante, ¿no? Obviamente ahí sí habría que buscar como ese tipo de entrevistas, a ver qué piensa, ¿no? ¿Qué piensa y qué pensaba él en ese momento? Porque quién sabe si habría tenido claro el fin, como de, no, es que yo voy a ser el CEO de esta empresa, o si era un tema más de la pasión que sentía por lo que hacía. Yo voy a dar ese otro lado de la moneda, ¿no? Porque puede que si haya sido una mente que haya planeado los pasos y digo, no, yo voy a ser el CEO de esta empresa, o que haya sido una persona que diga, no, yo tengo una pasión grande por lo que hago, voy a enfocarme en entregar el mayor valor que pueda, y pues eso también hace que la gente lo note y diga, hey, este es diferente. Claro. Y eso ascienda, ¿no? Sí, yo en realidad no hablo necesariamente de que él tuviera claro que él quería crecer como CEO, pero quería crecer, ¿sí? O quería que la empresa creciera. Mi punto es que él la tenía clara, o sea, porque igual es una persona que en menos de 4 años logró un cargo de liderazgo en una empresa que ya de por sí era grande, en una época en la que además todo era diferente, porque antes hablábamos de empresas en donde la gente pasaba 10, 15 años esperando a que se muriera el fundador para ver quién la va a heredar, ¿sí? Entonces estamos hablando de otras épocas también, tampoco era tan hace tanto tiempo, ¿no? Me escucharan aquí mis tíos dirían como exagero, pero a lo que voy es a que me parece interesante el hecho de que sea una persona que de verdad se visionara o de alguna manera visionara hacer las cosas que ha logrado hacer. Sí, ahí voy a introducir mi primera, como tengo una pregunta, ¿no? Y una pregunta que quiero que vamos analizando, polémica. ¿Por qué? Porque yo quiero ver este tema obviamente pues estamos con el caso de Satya Nadella, pero nosotros queremos también hablar un poquito de cómo, y para Satya Nadella no fue remoto, nosotros queremos mirar cómo es este crecimiento en las trayectorias en el ambiente remoto. Y yo para decir eso quería contrastar, y aquí es donde me pongo polémico, yo quería contrastar los 22 años que lleva una persona como dedicada al crecimiento en una empresa con un fenómeno que se ve en el mundo remoto, y es la gente que trabaja en múltiples trabajos en múltiples empresas, ¿cierto? A veces dando noticias, a veces dando pues con transparencia, a veces no. Entonces me gustaría como entender un poquito, porque nosotros estamos hablando de, bueno, esta trayectoria, estamos hablando, por eso yo dije una palabra que es compromiso, y una de las preguntas que yo hago es si sea remoto o no remoto, ¿tú crees que en el caso de Satya Nadella hubiera sido, si estuviera trabajando con Microsoft y por el ladito con Apple, hubiera sido capaz de llegar hasta allá? Wow, no, yo no creo. Eso era lo... Sí, no. Para mí, si está trabajando en varios lugares, no va a tener el enfoque que necesita para crecer en uno. Claro, porque es eso, o sea, a eso es lo que yo voy con el tema polémico, y es nosotros estamos hablando de un desarrollo, tanto como las empresas desarrollan el career path o la trayectoria profesional, pero también como la gente la recorre. Y algo que yo he visto, algo que yo contrasto, y aquí también voy a hacer algo muy personal, ¿no? Y es que cuando yo hago también esta crítica, la hago desde un punto donde no solamente es crítica como externa, sino que yo digo que yo en algún momento trabajé un par de meses así. Entonces yo entiendo cómo es y las consecuencias que tiene y las cosas que tiene. Y estoy también como dentro de todo eso, cuando yo seteaba mi propia trayectoria y seteaba mis propios objetivos, yo entendí, pues lo que yo entendí, ¿cierto? Que el crecimiento que yo quería llegar, pues como hacer mucho, hacer un crecimiento bastante grande, solo lo podía conseguir a través del compromiso. Eso fue lo que yo entendí, por eso también inmediatamente resumo el capítulo en compromiso. Y si yo veo un tema de una trayectoria profesional, para mí también lo organizo o lo relaciono con el compromiso. Y es que cuando yo digo, listo, yo entiendo que el objetivo principal para crecer es encontrar la manera en que yo pueda generar el impacto y el valor más grande en algún lugar. Y
también entendí que una de las cosas, y eso lo hemos hablado desde el punto de vista en otros episodios, como más desde la mente, desde el cerebro y todo eso, el humano necesita enfoque para llegar a cosas verdaderamente grandes, verdaderamente impactantes. Entonces, yo siento que ahí es donde entra el tema de que, listo, las empresas en muchos casos pueden setear estas trayectorias, pero también está en el individuo, y tú lo decías, que la tenga clara, en cómo se compromete para poder entregar el valor. Y ahí es donde siempre entramos en ese tema de que es el compromiso, pero también de la empresa. Porque una empresa comprometida con sus empleados también valora. Creo que, pues, por ejemplo, pues Microsoft parece que vio eso y por lo menos lo vio en gente clave como Adela, ¿no? Entonces, sí, quería como hacer esa aclaración de cuál era también tu perspectiva frente a eso, de que nosotros hablamos mucho del crecimiento y también lo estamos mezclando con el tema del trabajo remoto. Y algo que se ve es eso, es que, y lo que yo digo, como eso digo, que es polémico, yo creo que ahí la gente en muchas ocasiones sacrifica un crecimiento de verdad por un poco más de recurso a tiempo corto, ¿cierto? Porque tú dices, estoy trabajando a ti, aquí me pagan tanto, aquí me pagan tanto, uy, mira, sumo esto y me da más Claro. me da más que lo que puedo conseguir en el mercado en un solo lugar. Entonces me siento como que, wow, me estoy sacando un cangazo. Sí. Pero ahí es donde siento que para la gente quiere tener unos crecimientos más acelerados, más grandes, es donde cuando llegan al compromiso, creo que lo pueden conseguir más fácil. O no más fácil, lo pueden conseguir Pueden conseguir cosas más más grandes. grandes. Estamos muy de acuerdo. Yo creo que cuando uno trabaja en varios lugares al tiempo, y aquí me gustaría como hablar de la experiencia, ¿no? Porque tenemos ya la teoría, pero entonces hablemos un poquito de la realidad, ¿sí? Y en la experiencia tenemos todas las situaciones. Yo también he tenido estos casos en los que he intentado trabajar en varios proyectos en simultáneo y en proyectos completamente aislados entre ellos, ¿sí? Que creo que eso es lo más complejo de todo. Y ahí, frase de la semana, diría ni chicha ni limonada, porque ni por un lado ni por el otro. Realmente no te enfocas en ninguna de las dos, no logras crecer en ninguna de las dos, no le estás metiendo la ficha a ninguna de las dos. En mi caso personal, cuando he intentado hacerlo, lo intenté hacer teniendo un trabajo normal y trabajando en algo, en lo que le dicen algo pan para mí. Sí, que es otra cosa que me parece interesante que hablemos hoy, porque es también bien polémico, y es lo que es el trabajo para uno, ¿cierto? Muchas personas dicen, no, es que yo estoy trabajando en una empresa mientras que ahorro para trabajar en lo mío. ¿Qué es lo mío? ¿Sí? Y pienso que eso es algo que es algo que yo he visto puntualmente hoy en día, que pasa mucho con el trabajo remoto. La gente piensa, ok, yo podría estar trabajando en esto como independiente y dejar de trabajarle a otro. Puntualmente en tecnología eso pasa mucho, porque muchos programadores comienzan trabajando como freelancers en una empresa por aquí, una empresa por allá, se da cuenta cómo es el boleo, entiende cuál es el boleo de la empresa y dice, uff, yo podría hacer esto y yo puedo hacerlo yo, o se meten a trabajar con una empresa de planta y luego se dan cuenta que de freelancers pueden agarrar cada uno sus proyectos y empezar de pronto por ahí a meterse en proyectos, proyectos digamos que están aislados realmente como freelance, porque la particularidad del freelance, sin decir que es bueno o es malo, que es mejor o peor, es que es por proyectos. O sea, un freelance nunca tiene realmente esa carrera en mente dentro de una empresa. Tiene otras formas de desarrollar su carrera. Como freelance puede intentar desarrollar su potencial, estudiar más, su marca personal y volverse el freelance, volverse una marca personal, y eso es completamente válido, y si tú decides meterle a eso como tu career path, me parece más que válido, porque decides enfocarte en eso. Pero ya cuando tú estás trabajando en una empresa de lleno y además por los laditos estás buscando como, no, voy a empezar a hacer esto yo solito por los lados, no te enfocas en ninguna de las dos, porque ni estás metiéndole el máximo a lanzarte a ser el mejor freelance, ni estás metiéndole el máximo a trabajar en esta empresa para ver si creces por allá. Sí, entonces por ahí es que yo veo que ni por un lado ni por el otro. Claro, yo creo que el tema de lo que yo vería algo como válido y verídico de eso de trabajar para uno y no para lo de otro, esa frase me parece que está mal por muchas razones, ahorita las hablo, pero yo creo que el trasfondo de la frase está bien cuando es un cambio vocacional. ¿Tú me entiendes? Cuando yo no sé, yo me metí a una carrera, estudié Derecho, fue una decisión de joven, no me gusta, ya estoy trabajando, no paga mal, de verdad que no me siento pleno acá y estoy eventualmente ahorrando para después dedicarme a lo mío. Y lo mío puede ser volverme músico, coach de mejoramiento personal, lo que sea, que sí, otra cosa, ¿no? Y en esos casos yo pienso que está bien, porque no estamos diciendo que tiene que ver con yo trabajarle a una empresa de otra persona o nada de eso. Es más como que entender que lo mío es esa vocación. Exacto, es esa vocación. En ese caso me parece que está bien. En el caso donde creo que la gente lo distorsiona un poco
poco es cuando siempre dicen como, no, es que usted está haciendo es para trabajar, para hacerle plata a otro. Yo creo que a la final la mentalidad que uno siempre debería tener para llegar lejos es generar el máximo valor. Yo siempre he dicho, y eso es uno de los principios y los pilares con los que siempre hemos crecido en las diferentes empresas en las que hemos trabajado, y es generar valor extraordinario. Y eso es el enfoque que uno tiene que tener. Y ese enfoque puede ser trabajando en Microsoft, porque, o sea, cuando esta persona entra a Microsoft, Microsoft ya es grande, pero dice, él puede decir, no, es que yo puedo generarles a esta empresa, y obviamente a la empresa, ¿qué quiere decir? A los millones y millones de personas, a los billones de personas que usan los servicios de la empresa. Puedo generar mucho más valor acá. Y entonces ahí me da algo muy curioso, y es dentro del podcast yo he dicho algunos dichos que traigo de la familia, ¿no? Y aquí hay otro que me gusta mucho, voy a decir otro que me gusta mucho, y es si tú prefieres ser la dueña del 80% de nada o del 1% de Microsoft. Y eso siempre ha sido un dicho, yo quiero ser el dueño del 100% de nada o del 1% de algo muy grande. Y yo siempre me pongo en esa, siempre yo ya pienso en eso, yo digo, sí, no, o sea, a mí no me importa decir que yo soy el dueño del 100% de algo que no genera valor. Yo prefiero decir, no, yo hago parte de un porcentaje que está, solo ese porcentaje es increíble, ¿no? Y ya aquí me gustaría hacer una recopilación de números. ¿Por qué? ¿Por qué una recopilación de números? Porque me gustaría empezar también porque tú dices como, pero es que 22 años dedicarle a hacer a Bill Gates el hombre más rico del mundo. Porque pues a la final la gente puede decir eso, ¿no? Mucha gente piensa de esa manera, que ese es le estoy trabajando para ser millonario a otro. Pero es verdad, Bill Gates, Bill Y es Gates cierto. ha generado mucho dinero, más que con el buen esfuerzo de Satya Nadella. Pero a Satya, 947 millones aproximadamente de dólares, que dicen los números que me parece que él no debe estar aburrido con esos 947 millones. ¿Cierto? Entonces, un caso, tenemos en el mismo Microsoft, que es un caso también súper exorbitante, entre 4 y 5 años después de que Microsoft ha sido fundado y ya llevan tiempo operando, se contrata al primer manager de negocio, ¿cierto? Un tipo que está estudiando un MBA, que sale del MBA, o sea, no lo termina por unirse a esta empresa. Como era 4 o 5 años, todavía no estaban tan grandes, pero tenía mucho potencial. Le dicen, bueno, no te podemos pagar así el súper salario, pero te podemos dar del 8 al 10% de la empresa. Y él dice, listo, esto me llama la atención. Varios años después, 119 billones de dólares. También, no fundador, sino entró 5 años después. Sí le dieron un buen porcentaje de participación, obviamente. Y sí, fue CEO por muchos años. Fue CEO también por muchos años, pero también creció. O sea, también creció desde un business manager a CEO. 119 billones de dólares, aproximadamente entre el séptimo y décima persona más rica del mundo, entrando a trabajar por la de otra persona. Nuestro amigo Steve Ballmer. Steve Ballmer, también de Microsoft, ¿no? Y él entró como empleado. Obviamente sí le dieron una participación, pero uno podría decir, listo, él tenía una participación del 8%, mientras que otra persona tenía mucho más porcentaje, estaba trabajando igual para la otra persona. Y después tenemos el último, que también es otro caso que me parece interesante, que es Tim Cook, ¿cierto? Tampoco fue fundador, entra a una empresa a trabajar por la otra persona, y creo que también tenía como 2 billones de dólares, vale como 2 billones, ¿cierto? Que también creo que lo hace. Y así como esos tenemos muchísimos otros ejemplos. A lo que va es que cuando hay compromiso, el valor que se genera y a la vez que la persona captura es mucho más grande. Yo prefiero tener ese porcentaje de participación en una Apple, en un Microsoft, el 1, el 2%, que decir, no, es que yo soy 100% el dueño de nada, de este lugar, de esto que no ayuda para nada al mundo. Entonces, eso creo que para mí es lo que yo racionalizo, ¿cierto? Con el tema de estás trabajando para lo tuyo, para lo de... Ok, muy de acuerdo. Yo en realidad pienso que eso tiene también una connotación muy grande, lo que Angela Duckworth, si no me equivoco, llama el grit, y es como la pasión que tú sientes, lo que tú dices, la pasión que sientes por hacer las cosas. Cuando tú realmente estás trabajando en algo que te apasiona, vas a buscar dar el valor máximo en esto que te apasiona, va a ser fácil de disfrutarlo para ti, y en la medida en la que tú lo disfrutes, ya no te va a importar a quién estás haciendo millonario, sino cómo tú te haces millonario con este alguien, o con esta empresa, o con lo que sea. Me parece muy bonito además porque del career path, aquí muy, muy de la mano con las analogías, y es para mí en una empresa, los equipos en una empresa son como las lucecitas de Navidad y todos son bombillitos, y cuando un bombillo se daña en las luces de Navidad, todos los bombillos se rompen, ¿cierto? Y deja de funcionar la lucecita de Navidad porque la mitad de los bombillos dejan de brillar, entonces todos tienen que estar funcionando para que la luz de Navidad realmente brille, y para mí esa es una muy buena analogía de lo que es el trabajo en equipo y el career path, porque si una luz se desconecta un rato, ¿verdad? Y deja de hacer ese camino
camino o ese puente de conexión entre este y las demás luces, todo el camino se corta. Entonces, el Career Path también hace parte de la responsabilidad dentro de las empresas y a nivel organizacional de crear el camino, ¿sí? De setear el camino, de tener bien los pasos a seguir para poder crecer y para poder brillar. Y creo que dentro de la empresa, ya a nivel más organizacional, eso recae, hablando un poquito también de las metodologías a nivel más organizacional, hablamos mucho de cómo encontramos a las personas correctas, pero cómo las ponemos en el lugar correcto, cómo les seteamos el camino correcto, porque yo puedo mostrarte un camino aquí voy a hacer un ejemplo, lo primero que se me vino a la cabeza, pero yo puedo buscarte un camino que es una escalera y tú vienes en una silla de ruedas, pues de pronto yo tengo es que mandarte por el ascensor, ¿cierto? No voy a intentar ponerte a ti a subir las escaleras. Entonces, es también entender a qué personas tengo y de qué manera las voy a ayudar a subir conmigo. Yo quiero, eso me abre paso a algo y es como traerlo a un ejemplo más práctico de algo que estamos haciendo actualmente, que está muy relacionado con todo este tema para también mirar cómo dentro de todo lo que estamos estudiando, lo que estamos aprendiendo y lo que estamos aplicando actualmente en la organización en la que estamos, vemos reflejado todo eso. Y algo que me parece muy interesante que yo he visto y es que en muchos casos la innovación de una empresa también puede partir de su organización y la manera en que estructura la organización. ¿Por qué? Porque cuando intentas hacer algo de una manera diferente, cuando intentas a llegar a unas metas más ambiciosas, obvio vas a usar ciertas cosas que ya están inventadas y que han funcionado bien, pero te toca empezar a crear y a construir cosas que se adapten a lo específico que te hace único en el mercado, por ejemplo. Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Y nosotros estamos viendo esto con una necesidad muy puntual que tenemos y es tener la implementación de un software de un calibre muy grande en el menor tiempo, o sea, en el menor tiempo del mercado y por mucho. Entonces tenemos una meta muy ambiciosa que hemos ido cumpliendo y esta meta nos genera eso y es como decir, listo, ¿qué hacen las diferentes empresas? ¿Cómo se organizan y tal? ¿Cómo lo hacemos nosotros que sea diferente? También basado en como las diferentes salsas secretas que tenemos. Y ahí es donde entra el pedazo que yo te digo de como de la innovación organizacional y es justamente cómo construyes equipos, cómo trazas y el tema del career path y todo eso es algo que uno cuando no existe tú sientes el vacío y tú sientes que la misma gente lo pide mucho y la gente es como, hey, o sea, ¿en dónde estoy? ¿Cuándo crezco? ¿Cuándo está? Y eso también hace y yo creo que por ahí podríamos tocar, que haya menos motivación. Y para llegar a que tú digas, listo, no, es que tenemos que tener o sea, tenemos que empujar estas metas tan grandes, necesitas gente motivada que del todo, ¿cierto? Por eso. Entonces, aquí me parece que todo eso, esa parte de la innovación del career path es muy importante de la trayectoria y nosotros hemos venido aplicando justamente en estos momentos la construcción de los diferentes equipos y cómo dentro de un equipo, desde la gente que entra hasta unos líderes, digamos que más senior, crecen. Entonces, eso me ha parecido que ha sido bastante interesante y creo que nosotros hemos llegado últimamente a construir una organización que no es tan común dentro del mercado, o sea, que tiene unas capas diferentes. Y hay algo que me parece muy interesante es que nosotros estamos en el mundo del software, estamos en este tema de low code que es relativamente nuevo y como es relativamente nuevo, de una nos pone en un sitio donde tenemos que construir una organización que se adapte a los diferentes ámbitos, al ámbito low code y al ámbito code y a muchas otras cosas. Y todo eso es donde de verdad nosotros vamos diciendo, listo, yo te pregunto a ti y para la gente que nos escucha, tú coges un ingeniero donde Microsoft y todo eso ya llevan años, 30, 40 años trazando unos career paths, unas trayectorias profesionales para ingenieros, ¿cierto? Y está muy conocido el tema del junior, del senior y ya tienes también de hace también un par de años, bueno, hace muchos años tienes ya el front-end, el back-end y vas dando una estructura que ya está bastante establecida en el mercado. Y ahora tú ingresas un nuevo tipo de desarrollador que es de low code, después y que eso va teniendo un perfil a veces menos técnico y más orientado al negocio, a veces menos técnico y más orientado al producto y tú empiezas a decir, listo, estamos viendo una nueva carrera nacer y no está definida 100%. Y para cada empresa, dependiendo de las necesidades técnicas o de las necesidades de negocio, de las necesidades que tenga, va a ir moldeando el perfil y va a ir moldeando la carrera a esa necesidad y va a ser muy emocionante también para la gente y yo soy una de esas personas, yo soy una persona que llega como un emprendedor técnico que no me identifico 100% con un camino de crecimiento de ingeniero, ¿cierto? Como tradicional y empiezo a ver estas carreras y yo digo, esto me motiva mucho y estaba hablando también con un compañero de la empresa ayer, que es también una persona senior dentro de la empresa, conociéndolo un poco más y una de las cosas que tocamos es eso, es como que hey, a mí me gusta más que la pasión por el código y la tecnología, a mí me gusta resolver problemas. Y entonces tú entiendes que esta gente ahora tiene un career path en este nuevo rol que se está creando acá, que nosotros estamos siendo pioneros en cómo se desarrolla el rol. Entonces ahí lo quería traer a ese punto ya práctico y preciso de cómo eso también es emocionante y eso también es innovación y participar de eso es coger un potencial
potencial que hay en el mercado de gente que dice, no, es que yo no quiero crecer por acá como senior de desarrollador senior, yo quiero meterme un poco más con el negocio, pero no quiero ser tampoco un MBA o tal, yo soy técnico y quiero, entonces ese híbrido se está dando con el low code y con muchas otras cosas, y nosotros, ya en un caso práctico, estamos siendo como partícipes de esa innovación en construir nuevas trayectorias y nuevos career paths que no son los tradicionales de la industria, sino que son los nuestros. Ujú. Y eso a mí me parece que eso es muy, muy emocionante, y bueno, y validarlo con personas cuando dicen este tipo de comentarios es como, hey, encontré un lugar donde creo que puedo crecer exactamente hacia donde he sentido que quiero crecer. Ujú. Eso de verdad es parte del compromiso de la empresa en, obviamente, no solamente su propia innovación, sino cómo hace sentir y cómo encajas a la gente, que era lo que tú estabas diciendo, encontrar a la gente correcta para estos tipos de roles. Claro que sí. Muy de acuerdo. A mí me parece lo que se está haciendo en la empresa, me parece que es como todo en la startup, es divertido porque es la primera vez que se hace en la empresa, ¿cierto? Puede que no sea la primera vez que lo hacen en el mundo, pero sí es nuestro momento de definir cómo lo hacemos, ¿sí? Y tener esa apertura de poder definir cómo lo haces es lo más emocionante. Y usaste una palabra que a mí me encanta y me parece como genial del career path, y es el potencial, porque a la larga uno a veces ve a alguien que uno dice, todavía no estás ahí, pero tienes el potencial. ¿Sí? Y creo que de ahí es que uno empieza como a construir ese career path. Uno dice, wow, si tuviéramos 5 más con este potencial y a los 5 los mandamos por esta vía, vamos a llegar súper lejos, porque Sí. estos son los que tienen las habilidades para llevarnos allá. Sí, y sabes, ese tema del career path y lo que acabas de decir es algo que las empresas tienen que tener muy claro. Y Ujú. es algo que yo siento que no todas la tienen muy claro, y es cuántas personas tienes en potencial y cuántas tienes en experiencia, Ujú. porque de realidad necesitas ambas. Claro, Cuando tú tienes un equipo solo con potencial, también la vas a sufrir mucho porque no están todavía en el te toca punto. meterle desde bien Exactamente. abajo. Entonces, eso es una de las cosas que dentro del career path tú tienes que empezar, tienes que ver el career path y decir, listo, hay mucho potencial acá abajo, pero necesito algunas personas que se encarguen de, como lo que siempre hemos dicho, ¿no? Como el diamante en bruto. Ujú. Pero si el diamante se queda así, se va a quedar, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, Se va a quedar sí, así. sí. Necesita alguien que lo coja, lo Y lo ponga trabaje. bajo presión. Exacto, lo trabaje y después haga que ya brille y que sea tal. Entonces, mira que el tema para mí, para la empresa, y el compromiso y todo el tema que necesita la empresa es entender ese career path y decir, listo, ¿cuánto potencial tengo versus cuánta gente que sepa manejar el potencial? De Y eso acuerdo. es algo que también es muy interesante, porque si nos quedamos solo en potencial, se queda solo en potencial. Y por el otro lado, si te quedas solamente en experiencia, vas a tener menos motivación y vas a tener demasiada gente compitiendo en cosas que ya han hecho y que los va a motivar menos. Bueno, vas a tener otro tipo de problemas, pero Ujú. entonces ese balance que va muy de la mano en cómo una empresa debe pensar del career path y dónde mete la gente es un trabajo también que debe ser consciente. Es súper importante. A mí me encanta el diamante en bruto porque a la larga los diamantes aparecen, ¿no? Cuando están bajo extrema presión. Entonces hay que poner mucha presión, y creo que esa es de las cosas que en la startup más se presentan. Y es, nosotros vemos ahorita que hay muchas oportunidades de crecer dentro de la empresa, pero la presión que hay para crecer es muy grande. Y cuando alguien llega, cuando uno ve el potencial y uno dice, bueno, miremos a ver si por aquí sale un diamante, hay que empezar a ejercer presión. Y ahí es en donde uno sabe si realmente había potencial o si definitivamente era carboncito más, Una exacto. falsa alarma. Si se quiebra, porque hay personas que también se quiebran, y en las startups, y hoy en día, porque eso es otra cosa que quería mencionar, hoy en día el trabajo remoto nos permite empezar a trabajar en empresas muy nuevas. O sea, ahorita hay muchas startups, ¿verdad? Muchas empresas que tienen asimismo el potencial, y uno puede entrar a participar en empresas desde que están muy pequeñitas para poder crecer. Pero la gente piensa, no, es que yo entro aquí rapidito y me la gano fácil porque fui de los 5 primeros. Y eso no significa que te la ganaste fácil, porque los 5 primeros son los que tienen que estar afuera en el andamio dándole. O sea, son a los que les toca más duro. Asimismo, y por ejemplo, yo trabajé, yo hace unos años trabajé también en la industria del BPO, y en el BPO uno siempre buscaba entrar a campañas que estuvieran nuevitas. Eso, por ejemplo, no, BPO, no sé si todo el mundo lo conozca, yo no lo Es conocía. la industria del call, el call center en general. Y es básicamente no sé qué significa BPO, by the way, podemos buscarlo. Básicamente, en la industria del alcohol, la gente siempre en las distintas empresas estaba pendiente de buscar una nueva campaña, porque entonces abren una campaña y nadie sabe nada. Entonces yo puedo entrar a ver si yo me agarro un puesto rápido en la campaña, bien sea aprendiendo desde ceros, o en un cargo de una de liderazgo para enseñarle a todos, o en un cargo de liderazgo para monitorear a todos, o en los distintos roles que había, pero la gente siempre intentaba entrar a la empresa que tuviera la campaña más nueva, ¿sí? Entonces hay muchas formas de crecer, porque en
en la industria del call uno entra a empresas gigantes, porque los call centers siempre son empresas enormes, donde uno de pronto no ve tanto esa oportunidad de crecimiento. Y mucha gente piensa que en el call uno entra a quedarse como ya, así, eso es un escampadero que le llamamos acá, ir a trabajar un ratito, hacerse unos pesos mientras busco algo mejor. Mientras que hay gente que también busca crecer dentro de la empresa y setear como un camino de decir, ok, yo empiezo aquí y empiezo a escalar y escalar y escalar. Sí. Y de ahí, perdón, Vale. de ahí lo que es importante realmente es, y eso me di cuenta porque trabajé en varios BPOs en su momento, trabajé en 3 puntualmente, uno ve cuando hay un career path y cuando no, y cómo cambian las dinámicas de cada BPO del uno al otro, porque entonces entramos a la primera empresa, una empresa normal, gigante, ¿verdad? En donde yo entro y me pintan que sí, aquí tú puedes hacer lo que quieras hacer, sea un Barbie girl. Sí, pero en realidad entras y no hay un career path bien diseñado. Entonces uno ve, la rotación es súper alta, todo el mundo anda renunciando porque tú sientes que estás ahí estancado de por vida. Luego entras a otros lugares en donde todo el tiempo te están empujando para que crezcas. Es como que, mira, tú estás aquí, pero puedes estar allá. Cuando eso te lo saben pintar y te muestran, para llegar allá vas a tener que pasar por el 1, por el 2, por el 3, por el 4 y por el 5, uno ve cómo disminuye la rotación del lugar, uno ve cómo disminuye el mal ambiente, uno ve cómo se disminuye todo y la motivación crece tanto que asimismo la empresa empieza a crecer, los resultados mejoran, la gente está más tranquila, la gente está más contenta. Hay que invertir menos también en entrenar gente nueva, ¿me entiendes? Cambian mucho las dinámicas. Sí, de Y acuerdo. asimismo mejoran mucho los procesos. Entonces, De acuerdo. muy similar a lo que vivimos ahora, es encontrar mostrar ese camino, saber cómo setear ese camino, creo que es la clave para realmente tener a personas motivadas, que consigan realmente crecer al nivel que uno está buscando para que la empresa crezca con ellos también. Claro, hay algo que iba a mencionar con eso que me acordó de una historia, de algo relacionado, cuando dijiste la palabra como escampadero, o sea, donde uno va a tener un trabajo Un como par de por, meses. exacto, por un tiempo corto, entonces consigo otra cosa, y es el rol del mesero. El mesero es uno de esos trabajos que la gente también lo toma de esa manera, es como, hey, estoy estudiando, soy mesero y después hago otra cosa, pero quería hablar, como estamos relacionando esto, como una empresa en realidad puede coger cualquier rol y volver y darle un path. Y eso me acuerda de una persona que es uno que tiene un libro muy bueno que se llama Setting the Table. Bueno, en realidad creo que ya tiene otro libro que no me acuerdo el nombre. Se llama Danny Meyer, para que lo tengan por ahí. Y si lo buscas, creo que él tiene un grupo de restaurantes muy famosos que se llama Union Square, Danny Meyer. Si lo buscas por ahí, me confirmas para saber si estoy diciendo las facts como son. Union Square, Danny Meyer, sí. Y Danny Meyer tiene uno de los restaurantes más top en Nueva York. También fundó una cadena de restaurantes que se llama Shake Shack, creo que así se llama, que está en muchos lugares. Y lo curioso es que en su libro de Setting the Table, él hablaba mucho de el rol y el crecimiento que él le da a su equipo y que él entiende que para brindarle el mejor servicio, para brindar lo mejor de lo que es la experiencia de un restaurante, tiene que tener el mejor equipo que se puede tener. Y tú tienes allá obviamente pues unos meseros que ganan más que muchos ingenieros, que muchas cosas, porque él también supo entender y decir, listo, obviamente sus platos y todo son costos, o sea, todo es a la par, ¿no? Entonces tienes gente que gana muy bien, tienes gente motivada, tienes gente que también eres capaz de pintarle, entras acá y vas a llegar hasta por allá, ¿cierto? Y que la gente también dice, listo, no, yo empiezo trabajando en este restaurante, pues yo quiero llegar a trabajar en este otro restaurante, que también es como un tema de un career path, ¿cierto? Quiero eventualmente llegar a ser, y él decía, tengo personas que llevan años y años y años acá porque han entendido cómo crecen y han entendido todo ese tema de cómo la empresa los ayuda a crecer. Y a veces incluso el career path, obviamente sí puede estar atado obviamente está atado a la ganancia, ¿cierto? Al salario y a lo que ganes monetariamente, pero el career path, muchas de esas otras empresas también lo complementan con el lado humano, ¿cierto? El lado de desarrollo, como yo a medida que creces en la empresa te desarrollas más como persona, te desarrollas más en otros ámbitos que no solamente son el monetario, y eso también da career path. Y eso es algo muy interesante que él hablaba mucho desde el libro, que también los invito a que lo lean. Y me parece que es muy interesante porque a veces también nos quedamos como listo, junior, nivel 1, y entonces cada cosa es solo un número. Aquí va tanto, aquí es el rango de tanto, aquí está. Pero bueno, también ¿qué implica eso, cierto? ¿Qué implica eso en el desarrollo de esa persona como persona? ¿Qué implica eso en el desarrollo de esa persona con sus responsabilidades? Y yo creo que eso, después de un rango salarial que no es muy alto tampoco, también viene siendo lo que más motiva a la gente a decir, sí, yo estoy creciendo y siento que estoy creciendo
haciendo y tengo un path para crecer. Entonces, Ujú. eso me parece que es algo muy interesante. Cuando mencionaste tu tema, me acordé full de eso, que es algo que la gente diría, no, pues que va a tener un mesero, un career path. Sí lo tienen. Hay gente que ha logrado crear esto Ujú. y entonces el career path lo encuentras donde sea. Donde encuentres la vocación, encuentras tu career path también. Tal cual. Eso se ve en todas partes y creo que aquí me lleva a hacerte una pregunta puntual, ¿verdad? Y es, uno puede ver el career path en donde sea, en todo lado. Uno lo ve desde restaurantes, se me ven los ejemplos que yo conozco, ¿no? En las veterinarias uno ve el que llega atendiendo y dice, venga, enséñeme a peluquear, enséñeme a lavar al perro, venga, yo aprendo por acá y ya luego entonces no es el que atiende en el front, sino que es el que se va, el que ya está haciendo más plata porque está aprendiendo más cosas, el que busca aprender y el que busca crecer. Eso se ve en todo. Se ve en el BPO, se ve hoy en día en la empresa en la que nosotros trabajamos. También uno ve esas cosas. Es si yo quiero crecer, tengo que crecer en todo. Y yo tengo que crecer como persona para poder crecer profesionalmente también. Hasta ser una mejor persona es parte de crecer de esa manera. Entonces, ¿cómo realmente nosotros podemos, o más bien, cómo consideras tú que cambian las dinámicas del career path trabajando en ambientes remotos? Es decir, ¿qué impacto tiene? ¿Es más fácil crecer en un ambiente remoto? ¿Es más difícil crecer en un ambiente remoto? Ese sería una pregunta. Y la segunda es, como líder, ¿es más fácil setear ese camino en un ambiente remoto o es más difícil o da lo mismo? Sí, yo creo que eso me parece, eso es interesante. Yo creo que el ambiente remoto, yo te voy a decir como qué cosas veo que son diferentes. Yo creo que en el ambiente remoto tienes menos potencial para lo que es la politiquería dentro de los ascensos y el career path. Yo creo que en un ambiente presencial tú ves mucho las amistades, el que van y beben juntos y es mi amigo y bueno, entonces usted va a crecer más rápido en la empresa y todo eso. En un ambiente remoto no es imposible, o sea, también se da porque tienes diferente tipo de afinidad con diferentes personas, pero es más duro. Y entonces en el trabajo remoto llegas al punto donde es menos política y es más de verdad ver, bueno, qué está haciendo cada persona. Creo que el trabajo remoto, para que funcione bien, es algo que nosotros hemos hablado en justo episodios anteriores. Hay que setear mucho accountability, hay que setear mucha responsabilidad y hay que medir esos resultados. Porque tú tienes las dos cosas. Si lo haces bien, es muy fácil que te guíes solamente o sea, que te guíes por los resultados, que a la final es lo que tú dices, listo, estas personas, ¿quién está entregando más valor? Y esas personas crecen y lo tienes bien medido y puedes hacerlo y ese sería el happy path del trabajo remoto. Ujú. El not so happy path es el otro lado del trabajo remoto y es que también tienes tú tienes lo que tú acabaste de decir, en una startup tienes un montón de gente que está dándolo todo, se está matando y tendrás uno o dos que estén por allí pasando desapercibidos. Ujú. Y como no los ves, están por ahí, camuflados en las sombras, Ujú. ¿cierto? Y si la empresa no tiene buenos números, si la empresa no tiene procesos todavía para saber cómo se mueve la gente y cómo medir resultados, outcomes, la gente va a también quedarse más tiempo de lo necesario en un modo no muy útil. Y ese es el lado oscuro del trabajo remoto, ¿cierto? Porque ha pasado, pasa. Ujú. Entonces, yo veo esas dos fases, ¿no? Que pasan mucho. Yo creo que incluso, bueno, en otras empresas también pueden decir, bueno, en una empresa grande también vas a tener de pronto, si no tienen bien los procesos, va a tener la gente que se pierde por ahí y aparece, se ven por ahí, pero no hacen casi mucho. Yo sé que también puede pasar. Yo creo que en el trabajo remoto, pues obviamente uno no ve nada de lo que hace la gente Ujú. y hay gente que se vuelve muy buena hablando o hablando Diciendo es como, cosas. tengo 3 reuniones y en esas 3 reuniones voy a hablar y voy a hacer y voy a aparecer y voy a tal, que la gente diga, no, este man es el que más Y el aporta. resto del día, Y el resto del día, no, me relajo. Tin, tin, a tin. Y mí. entonces también se presta mucho para ese tipo de prácticas y todo eso. Entonces ahí es donde recae mucho eso en la empresa. Ahora, por el otro lado, también cómo se ve desde el lado de una persona, ¿no? Una persona, yo digo, listo, yo entro en un trabajo remoto y quiero crecer. ¿Qué son las cosas que tengo que hacer? ¿Cómo me hago notar? ¿Qué hago? Yo pienso que ahí va mucho en justamente lo que dice. Obviamente hay que hacer el trabajo y eso es algo que se va a ver. Al final del tiempo se va a ver si haces el trabajo o no. Pero es muy, muy, muy importante que las personas emprendan cierto, o sea, si tienen en su mente el crecimiento, obviamente hay personas que dicen, no, yo estoy bien, yo no quiero crecer tanto, eso también es un estilo y está bien, pero hay gente que dice, no, yo sí, yo quiero estar acá, yo quiero crecer, tienen que incorporar algo que es esa capacidad de darle visibilidad a lo que hacen. Eso es muy, muy, muy importante. Y ahí es donde también yo lo llevo a un nivel personal y yo he sido emprendedor técnico, eso es lo que yo siempre he dicho en las entrevistas cuando yo entraba a un trabajo, siempre digo, yo soy emprendedor técnico, yo soy ingeniero, yo me identifico como emprendedor técnico, pero hago parte del equipo. Algo que una de las habilidades que yo he adquirido como emprendedor técnico, o sea, haciendo productos de tecnología yo y estando con los clientes es una capacidad de presentar un producto técnico a un cliente Ujú. y obviamente como venderlo, ¿cierto? Como que hacer que le guste. Y es algo que en el trabajo remoto me funciona también muy bien, porque yo puedo hacer algo muy bien, porque sí lo hago muy bien. También eso es o sea, no voy a decir que aquí solamente es el fluff, pero lo presento. Y hay mucha gente que hace un trabajo
trabajo muy bueno y Y no no lo lo presenta, y no lo sabe vender. Entonces es como, ¿será que sí? ¿Será que lo hizo? ¿Será que no lo hizo? ¿Será que tal? Y obviamente también como lo presentas y todo eso, podemos hacer todo un episodio hablando de cómo se presenta, porque no es Sí. solamente como salir y decir, es que yo hice esto y yo hice esto, no. Es como si, mira, aquí tenemos este hermoso producto que te acabamos de ver y ha sido el esfuerzo de todo el equipo y Hay muchas cosas que tú dices, bueno, te enseñas, pero también es eso. Entonces, si estamos hablando de cómo la gente crece en el ambiente remoto, súper, súper vital que entiendan cuáles son los espacios de los ambientes remotos, los meetings y todo eso, y que también pidan, hey, necesito un espacio adicional porque se acaba de hacer algo muy bueno y quiero presentarlo. La empresa necesita saber de esto. Y es algo que la gente debería entender. Es parte de mí decir, hey, dame este espacio, que acabé de hacer algo muy interesante, o que mi equipo hizo algo muy interesante, o que mis colegas hicieron algo muy interesante, yo quiero presentar, para que de verdad se vea y de verdad se utilice. Entonces, hay muchas, para mí, si hay un tip como en el tema de cuáles son las cosas del trabajo remoto, yo diría, para el crecimiento, obvio está el trabajo que hay que hacerlo, pero después hay que saber cómo también le das una plataforma para que la gente vea el trabajo. Ok, muy interesante, perfecto. Bueno, yo pienso, y aquí ya simplemente como antes de pasar a las preguntas que tenemos, dentro del trabajo remoto veo dos particularidades. Una es setear un camino como líderes. No es ni más fácil ni más difícil en el trabajo remoto. Creo que el trabajo es el mismo y es saber cuáles son las necesidades del equipo, cuáles son las necesidades de la empresa, cuáles son los potenciales del equipo y cuáles son los potenciales de la empresa y saber unir, o sea, un mix and match, ¿cierto? Y es en la medida en la que yo puedo realmente hacer match entre el potencial del equipo y las necesidades de la empresa, yo logro setear ese career path de la manera más smooth posible para que la empresa llegue a los máximos resultados y el equipo también logre crecer a su máximo potencial. Entonces, eso me parece que no tiene una connotación más grande. Y sobre digamos que las particularidades del trabajo remoto, en cambio, yo pienso que estamos en una situación y hoy en día teniendo la posibilidad de trabajar con empresas de todo el mundo, porque en el trabajo remoto uno tiene esa apertura, si manejas el idioma de donde quieras, ¿cierto? En su mayoría el inglés, aprendan inglés, ese es mi tip. Spanglish. Si puedes manejar el idioma que la empresa requiere y si tú te metiste en tu cabeza que tú quieres trabajar para una empresa en Alemania, ponte a estudiar alemán y empieza a pasar hojas de vida. Sí, pienso yo que ese es el primer paso. Y teniendo esa ventaja, o sea, teniendo esa posibilidad realmente, yo creo que tú puedes setearte el camino que tú quieras. Hoy en día y con esta ventaja del trabajo remoto y esta ventana tan grande que tenemos de buscar trabajar en donde querramos, en el lugar del mundo que querramos, en la zona horaria que querramos, siempre y cuando vaya con nuestro estilo de vida, buscar tu propia carrera profesional y armarte tu propio camino profesional es mucho más sencillo hoy en día. Entonces, bueno, esa es mi reflexión de hoy sobre el career path y el trabajo remoto. Buenísimo. Preguntas para la noche de hoy, a menos que tengas algo más que agregar. Preguntas. Otra vez. ¿Qué trabajo juega el aprendizaje continuo? ¿Qué papel juega Sí, lo mismo. ¿Qué papel juega el aprendizaje continuo en... en la creación? Sí, está complicada. ¿Qué papel juega el aprendizaje continuo en la construcción de una trayectoria profesional exitosa? Eso me costó ahí. Es más, ese no es el título del episodio. Eso estuvo difícil. Bien. Yo pienso que están directamente relacionados. Es decir, el aprendizaje continuo es parte de crecer. En la medida en la que yo aprendo, yo crezco y aprender no es necesariamente aprender a programar o aprender inglés o puede ser aprender a ser una mejor persona, aprender a ser un mejor speech, aprender a ser un mejor trabajador, aprender a trabajar en remoto. Aprender es fundamental para crecer y para generar una trayectoria profesional hay que crecer. Entonces, para mí están directamente relacionados. No sé qué opinas tú. No, totalmente. Yo creo que eso es la mentalidad como expansiva. Y dentro de lo que nosotros hemos hablado, cuando muy lo conectamos mucho, para que tú crezcas la organización donde estás debe de crecer. Y todo se da como en un conjunto, ¿no? Y lo hemos hablado anteriormente. La organización crece a medida que las personas dentro de la organización crecen. Y es esa expansión la que hace que cuando entren más personas tengan como mirar para arriba y decir, wow, todo lo que hay para recorrer, porque alguien ya lo hizo, alguien ya tuvo ese crecimiento y alguien ya tuvo esa capacidad. Entonces, creo que ahí está, es totalmente fundamental. Pienso que las personas siempre tenemos que tener esa mentalidad de podemos llegar, siempre y cuando, para mí eso es importante, ¿no? Siempre y cuando sea algo que me guste, algo que me motive, la oportunidad de crecimiento es infinita. De acuerdo. Ok. ¿Qué hubiéramos hecho si hubiéramos sido trabajadores de Microsoft en su época de cultura tóxica, como trabajadores de la empresa? ¿Voy? Sí, porque tengo pensamientos en la cabeza. Ok. No, yo pienso que, a ver, eso a la larga
te lleva a ti a dos cosas. Una, a continuar entregando valor como puedas. Y dos, yo creo que también tiene algo muy importante que ver, es un poco del tema del manejo político dentro de una organización. ¿Por qué? Porque a la final la fuerza bruta, incluso para algo positivo, yo siempre he dicho que no funciona. Tienes que tener cierto tipo de estrategia y lo que se llama más bien un manejo político para saber de qué manera empiezas a meter el cambio, ¿cierto? A fomentar el cambio de una manera que sea exitoso, que sea aplicable. Y yo siento que ahí es donde hay personas que pueden chocar con un approach demasiado directo. Y eso lo he visto en muchos lugares, ¿cierto? Cuando a veces tú quieres algo y tienes dos maneras de conseguirlo. La manera en que lo consigues, o sea, hay una manera de conseguirlo y otra manera que simplemente es como chocarse contra una pared a la fuerza. Y yo siento que eso es lo que muchas veces pasa. Entonces, para mí, lo que yo haría en una situación de esas es, uno, entender cuál es el camino, de verdad verlo y decir, listo, cuál es el camino donde yo puedo empezar a cambiar y a generar la transformación, e ir haciéndolo. Y eso, como te digo, para mí, estando ya con gente en poder, empieza también a convertirse en un movimiento político de escalar, y a medida que escale, mostrar cómo desde mi poder logro transformar mi pedazo y decir, hey, es que mira que de verdad que aquí en este pedazo de las cosas funciona mejor que en todo lado. Mira los números, como empresa estamos siendo súper exitosos, y mira la gente está feliz, y mira qué está pasando alrededor. Y yo ya, o sea, yo ya he vivido eso, y así es como de verdad que terminas expandiéndote, porque la gente dice, hey, aquí hay una persona con mejores resultados que los otros y con un montón de gente que está re feliz. ¿Qué está pasando? O sea, necesitamos que esta persona venga y haga esto en este otro equipo, y lo haga después en este otro equipo, y lo haga después en este otro equipo. Y cuando terminas, ves que eres el CEO de Microsoft. Ok, yo quería terminar de organizar esto en mi cabeza porque abriste el capítulo mencionando algo bien importante y un fenómeno que es bien interesante hoy en día, y es la constante rotación en los trabajos. Uno, por ejemplo, ahorita ve en LinkedIn, hay mucha publicidad de ya no tienes que quedarte en una empresa para crecer, ¿cierto? Ya puedes trabajar un año en cada empresa y sacarle lo mejor a cada empresa y seguir siendo un mejor empleado para cualquier empresa. ¿Eso es publicidad? Sí. Eso, o sea, ¿sabes? El boom de por ratos en LinkedIn es parte de lo que se ha movido mucho. Como que no te estanques en una empresa, busca más trabajos, cambia de empresas para tener más experiencias, para tener mejor hoja de vida, etcétera, etcétera. Porque hoy en día vende más la experiencia que la constancia en un trabajo. Eso es, y estoy hablando de cosas que uno ve por internet, porque en internet se ve de todo, y en LinkedIn una de las corrientes que he visto que se mueven es esa. Y por otro lado, otra corriente muy importante es el salario emocional. Eso es otra cosa que está como de moda ahorita. Y es el salario emocional es, si yo trabajo en un lugar donde me siento bien, donde me siento feliz, eso paga más, así la empresa pague menos, ¿sí? Que es otra cosa que se mueve un montón en LinkedIn, y es, esta empresa no me paga tanto como otras, pero a nivel emocional me ofrece muchos beneficios. Es una empresa en donde yo estoy feliz porque la cultura es buena, donde tengo mejores beneficios a nivel personal, ¿cierto? Y por ende el salario pasa a un segundo plano porque el salario emocional paga. Entonces, si hoy yo entrara a Microsoft y estuviera en una empresa tóxica, creo que ahí, pues yo tengo una particularidad, y es que yo soy terca. Entonces, a mí me gusta entrar, y si a mí se me mete en la cabeza que yo quiero mejorar algo, voy a dar todo de mí para mejorar ese algo, ¿sí? Y es lo que tú dices, uno tiene que demostrar, no es simplemente decir que lo voy a hacer, sino demostrarlo y hacerlo. Y en mi carrera profesional yo he vivido, he tenido o he entrado a diferentes empresas en donde la cultura no ha sido muy buena, y hemos logrado construir equipos con culturas espectaculares, y hemos logrado mejorar a nivel, a muchos niveles en distintas empresas. Entonces, creo que realmente si yo hubiera estado en la posición de Satya Nadella, yo sería Satya Nadella. Mentiras, pero sí me parece muy, muy viable el tema, y pero yo lo mezclo mucho con el grit. O sea, más allá que cualquier cosa, es el grit que tú tengas. Y si para ti parte de lo que a ti te mueve y parte de lo que a ti te motiva es hacer ese cambio, tú vas a hacer ese cambio y lo vas a lograr. Así la empresa sea tóxica, así la empresa sea lo que sea. Así que bueno, ¿tenemos más preguntas para hoy? Bueno, entonces nos veremos en un próximo episodio. Así es. Hasta la próxima. Chau, chau.